Primero leas la ley antes de hacer preguntas de ese tipo, ¿sí? Por ejemplo, alguien que es contador, o sea, ya no es válido que alguien que sea contador pida un papel de trabajo para calcular una retención de personas físicas, el artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y la aplicación de la tarifa. Sí, esas cosas que se ven en la escuela o que incluso lo tienes que leer en tu propia ley. Procedimiento, a lo mejor sí hay dudas en cuanto a, oye, ¿y este concepto lo incluyo o no lo incluyo, la parte exenta y todo eso? Y más, incluso preguntan, hay quienes preguntan, ¿cuánto tiene de exento ahorita de la PTU? ¿Cuánto es de exento en PTU? Ok, está bien. Aquí hay un error. Sí, esas son preguntas que ya están en la ley, que primero te tienes que ir a la ley y después empezar a hacer tu cálculo. O es más, hay quienes incluso ni van a la ley ni van a hacer los cálculos. Entonces piden un papel de trabajo o piden un archivo en Excel para que les calcule la retención por la PTU que están haciendo. No, eso sí es un error porque no estás aprendiendo. Que puedas hacer un cálculo de una retención con un archivo que te regalaron en Excel o que compraste en paquetitos de Excel, no quiere decir que ya aprendiste a hacerlo. Todavía te falta aprender a hacerlo, atender una lógica, los conocimientos necesarios y ahora sí comenzar a hacer pues, lo necesario, ¿no? Lo que tú quieras hacer. Si te quieres dedicar a eso, pues está bien, pero necesitas tener los conocimientos, tener la experiencia, o a lo mejor incluso con una poca experiencia, pues no es necesaria tanto especialización, pero lo importante es que si tengas las nociones para empezar a trabajar. Imagínate, eres contador y alguien te pide, oye, necesito que revises mi cálculo de impuestos de la declaración anual. Ah, bueno, todos dicen que es fácil porque ya está prellenado. Y hay quejas de muchos contadores porque hay quienes no son contadores y se ponen a hacerlo porque vieron cómo se hizo, se lo hacen a los demás y hasta les cobran. Y hay quejas de muchos contadores. Y muchos de esos contadores son los que buscan en internet papelitos de trabajo, calculadoras ya listas para hacer el cálculo, ¿sí? Eso es verdaderamente un problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Si voy a empezar a calcular impuestos, no voy a empezar con el cálculo, directamente con el cálculo, no. Primero tengo que entender las nociones. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo voy a aprender? Primero, necesito saber para qué son los impuestos, por qué tengo que pagar impuestos, por qué me establecieron la imposición de pagarle un impuesto al Estado. Es ahí donde comienza todo. Primero, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Primero que nada, porque me lo exige la Constitución. Desde ahí está el problema. En algunos casos, fíjense, en la escuela incluso lo vi con algunos compañeros que aprendían una filosofía mal impuesta. El maestro, a la hora de calcular los impuestos, lleva con esta pregunta, ¿y tú por qué tienes que financiar al fisco? ¿Que por qué tienes que financiar al fisco? Pues porque es tu obligación. Así de simple. Primero que nada, es tu obligación pagar impuestos. ¿Y a quién se los tienes que pagar? Pues al fisco, ¿sí? Entonces, preguntar, ¿por qué los tienes que pagar y por qué al fisco? Precisamente porque es una obligación. Y ya después preguntar, ¿por qué a él? Bueno, hay otra justificación. Primero que nada, artículo 31, fracción cuarta, y eso se lo tienen que aprender en la memoria, para siempre, incluso si no eres especialista en impuestos o si no eres contador. Ya el simple hecho de que tengas que pagar impuestos debería ser algo que tú ya tienes de conocimiento. Esto es lo primero que aprendemos en la escuela y luego nos va a seguir en la vida profesional y en la vida personal para siempre. Ok, primero que nada, es obligación constitucional. Dice la Constitución, artículo 31, fracción cuarta, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación y de los estados, de la Ciudad de México, que antes decía Distrito Federal, y del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. ¿Ok? Entonces de aquí hay un entendimiento que es la obligación de pagar impuestos. ¿Ok? Desde ahí comienza todo. Primero que nada, tengo que pagar impuestos. ¿Por qué?
porque la Constitución me impone. ¿Para qué? Para sufragar el gasto público, y el gasto público no es exclusivamente que tú tengas que mantener al presidente, a los diputados, a toda la Cámara y todos esos, califícalos como quieras, ¿ok? Pero eso es aparte, ¿sí? Eso por el momento no nos vamos a librar y así se va a quedar. No estoy hablando si es justificable o no. Lo que estoy diciendo es que todos esos conceptos forman parte del gasto público. Y además de esto, de mantener a todos los que están en el gobierno, también hay que pagar servicios, por ejemplo, tener un hospital, tener escuelas, tener, no sé, infraestructura como las carreteras, como, no sé, digo, estamos hablando incluso de las telecomunicaciones y entre ellas vías de comunicación y de transporte, lo que ya sabemos, ¿no? La desgracia del metro, la línea 12. Bueno, ahorita no quiero hablar de esto porque no es tema, pero ese tipo de cosas, esos gastos, seguridad pública, por ejemplo, que haya patrullas en las calles, cuidando el orden, que eso debería ser, ¿no? Si lo hacen bien o lo hacen mal, eso es otra cosa, pero deben estar ahí con esa intención. Pagarle doctores que están en los hospitales, estudios para el COVID, estudios de medio ambiente y demás, todas las secretarías que tienen una función en el gobierno, en el estado en que se encuentren, en la federación, donde quiera que estén, esas funciones son todo lo que nos está obligando a financiar la autoridad. Tenemos que pagar impuestos para que se puedan cumplir todos esos servicios. ¿Ok? Entonces es una obligación y de aquí hay que tomar tres elementos importantes. Quedamos que es de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, los impuestos, las contribuciones deben de cumplir con tres principios básicos, que es proporcionalidad, ¿sí? El que gana más, paga más. Equidad, que quiere decir que todos tenemos que tener el mismo tratamiento como contribuyentes. Hay una pequeña diferencia en las leyes, por ejemplo, cuando habla de regímenes. Ok, pero quiere decir que está separado en regímenes, en contribuyentes, estoy hablando del impuesto sobre la renta. Sin embargo, cada régimen, los contribuyentes, todos los contribuyentes de un mismo régimen, deben de recibir el mismo trato. ¿Ok? Luego nos habla de legalidad, que quiere decir que por legalidad hay una ley. Todos los impuestos, todas las contribuciones deben estar establecidas en alguna ley, ¿sí? Ahí está su justificación. Entonces, proporcionalidad, equidad y legalidad. Tres elementos básicos que la Constitución, que nos obliga a pagarlos, nos proporciona. Si no se cumple con alguno de ellos, podemos demandar inconstitucionalidad y liberarnos del pago de algún tributo o de alguna disposición de alguna ley específica, y en alguna contribución. ¿Ok? Ahora bien, todos estos impuestos, como quedamos, esas contribuciones se usan para financiar el gasto público. Para eso, y por eso les decía de la pregunta, ¿por qué al fisco? Bueno, pues porque el fisco es el encargado de recabar estas contribuciones en representación del Estado, ¿sí? Para financiar el gasto público, primero tenemos una ley de ingresos de la Federación. Ok, bueno, estamos hablando en un orden, la ley de ingresos de la Federación, aunque específicamente y hablando del sector público, el, el financiamiento inicia no como la ley de ingresos, sino con el presupuesto de egresos de la federación. A diferencia de una empresa privada, una industria, una persona física, cualquiera del sector privado, tenemos algo distinto. Se maneja un tanto distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero emprender un negocio, y después veremos esa parte de emprendimiento, si lo vamos a ver, si te quieres dedicar a asesorar negocios en la parte comercial. Fíjate, cuando tú quieres abrir un negocio, lo primero que tienes que saber es si vas a ganar, ¿no? Ese es lo importante. Abrir un negocio es eso, negociar, comercializar, acrecentar tu inversión. Eso, lo primero que necesitas es saber si es rentable ese negocio, si es lucrativo, si es redituable. Lo primero que necesitas es saber si vas a ganar, cuánto vas a ganar. Y después, en qué vas a invertir, cuánto necesitas. Ese es tu presupuesto para comenzar tu negocio.
Sector público es distinto. Primero necesitas saber en qué te vas a gastar, qué necesitas, porque son servicios. Es distinto. Necesitas hospitales, escuelas, seguridad, infraestructura de comunicación, de transporte, carreteras, vías de comunicación, telefonía y demás, ¿sí? Incluso las televisoras, las radiodifusoras, las empresas de telefonía, no solamente es que abran la empresa y se pongan a trabajar, necesitan una concesión, ¿sí? Para que se abra, por ejemplo, un nuevo canal de televisión, necesitan una concesión, hay una licitación y hay concurso y el que gane se queda la concesión de explotar no sé, una nueva radiodifusora, un nuevo canal de televisión. No es gratis. Por eso es que hay estaciones de radio piratas y que luego van y les embargan el equipo y todo eso. Pero porque así es esto, ¿sí? Esos gastos los controla el Estado. Entonces, necesitamos pagar doctores, necesitamos construir escuelas, necesitamos pagar maestros, necesitamos pagar policías, necesitamos establecer delegaciones de policía y todo esto, ¿no? Entonces, sabemos que hay necesidades que se tienen que cumplir. Ahora bien, el Estado elabora el presupuesto de egresos porque necesita saber en dónde se va a ir los recursos. Y después crea la ley de ingresos y se obliga a financiar esos recursos necesarios. ¿Ok? Esa es la pequeña distinción entre sector público y sector privado. Ahora viene la siguiente función: administrar. El Estado administra lo que recaba, clasifica, distribuye y ahora sí gasta. Y después del gasto público que ya está llevándose a cabo, viene un acto que es el análisis, la revisión del control y demás. Y nosotros tenemos cuenta pública nacional, que es donde cada una de las secretarías que se reparten el presupuesto debe de explicar, justificar en qué se fue el dinero, cuánto sobró y cuánto falta por pagar. ¿Sí? Esa es en términos generales, la función del Estado y en este caso específicamente el fisco. ¿Ok? Y hablando también un tema importante aquí de la legalidad, pues es que quedamos que hay una ley que contenga un impuesto y esas contribuciones deben de tener un fin específico. Y ahorita vamos a ver por qué les menciono esto. La clasificación. Tenemos que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver y nos va a implicar mucho estudio, los impuestos y las aportaciones de seguridad social. ¿Sí? En este caso, las cuotas al Seguro Social, al IMSS, al ISEMIM, al ISFAM, esas cuotas están justificadas porque hay una ley que te obliga a pagarlas. Hay una disposición en esa ley que te obliga a determinar cómo calcularlas y cómo pagarlas. Hay un principio de las leyes que dice que el desconocimiento de las leyes, un principio de derecho, dice que el desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento, ni te libera de la responsabilidad. Aquí nada más mi pregunta sería, ok, es un principio del derecho, pero ¿dónde queda el principio de justicia? Por algo, cuando leemos las leyes, y más en materia fiscal, y las leyes fiscales no son fáciles. Implica análisis y a veces asesoría. Entonces, ¿cómo me ponen un principio que dice que no me exime de la responsabilidad si primero no me haces que los impuestos sean fáciles de entender para que cualquier ser humano los pueda entender? ¿Sí? Bueno, eso ya es opinión aparte, no quiero que la tome como que siempre va a ser así. Ok, definiciones de los impuestos. Aquí es donde debemos empezar a clasificar para ahora sí poder entender cuál es cada uno de ellos y la ley que le aplica. ¿Ok? Impuestos son las contribuciones que se establecen en ley y de hecho, aquí esto es importante, establecidas en ley. Todas estas definiciones, eso es una definición del Código Fiscal de la Federación y todas ellas dicen contribuciones establecidas en ley.
¿ok? Y en el caso de los impuestos, son contribuciones establecidas en ley a cargo de, bueno, de personas físicas y morales y son distintas de las demás, o sea, distintas de aportaciones, de seguridad social, distintas de contribuciones de mejoras y distintas de los derechos. ¿Ok? Ahora, siguiente. Bueno, antes, estos impuestos van a tener una clasificación. Nos adelantamos tantito unos segundos. Aquí, los impuestos pueden ser federales y locales. Los impuestos federales son los conocidos: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, cuotas de seguridad social y algunos otros adicionales. ¿Ok? Y aquí ya también empezaríamos a ver, todos estos se supone que son a nivel federal, pues son federales y aplican en todo el país. Y habría que ver, ya cuando veamos cada uno de ellos, su aplicación. Por ejemplo, pues a veces no lo tomamos en cuenta, pero si voy a la calle y me compro un tamal con la señora que va en su triciclo, el señor con el café y su canasta y todo, ese atole y ese café, ese tamal, deberían de cobrarme IVA, ¿sí? Y esa persona debería estar pagando impuestos. Sí, claro, debería estar pagando impuestos y debería expedirme un comprobante fiscal digital. ¿Ok? Pero obviamente, como es una cuestión tan simple y como dicen, oye, yo, ¿por qué voy a pedirle qué lata, ¿no? Pedirle un CFDI al tamalero. Pues ok, sí, por sentido común no lo harías porque es más lata, no lo puedes deducir, no te sirve el comprobante, pero lo puedes pedir y el otro te lo debería dar. No está dado de alta, tampoco lo vas a obligar a que se vaya a dar de alta nada más porque no te dio un CFDI por un tamal. ¿Ok? Pero entonces son detalles de los impuestos que muchas veces son tan generales que no le tomamos en cuenta, pero debería cuando hagamos el análisis. ¿Ok? Siguiente, las aportaciones de seguridad social, ¿sí? Las cuotas al IMSS son contribuciones, no son impuestos, pero sí son contribuciones. Y si son para el gasto público, precisamente son para estos gastos de salud, pensiones y demás para los trabajadores. Aquí fíjense, la definición que nos da el código es las contribuciones establecidas en ley. Como les digo, todas dicen establecidas en ley porque debe haber una ley que la contenga, a cargo de personas sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Fíjense, toda esta definición tiene mucho sentido. Contribuciones a cargo de personas sustituidas por el Estado. Primero que nada, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, me dice que los patrones son responsables de los accidentes o enfermedades que le ocurran a sus trabajadores, y más si es en el lugar de trabajo, ¿sí? Ellos, patrones, son particulares, son contribuyentes, son responsables, con obligación constitucional, también responsabilidad laboral, ¿ok? Y luego, dice aquí, sustituidas por el Estado. ¿Qué sucede? Que me dice también que si estas personas, nos me dicen la ley federal del trabajo y la ley del seguro social, porque incluso la ley del seguro social te dice quiénes son sujetos de aseguramiento. Entonces, si tú, patrón que tiene la responsabilidad, aseguras a tus trabajadores, entonces la responsabilidad la cumple el órgano que lo aseguró, en este caso el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, el ISEMIM, ellos son los que se encargan de esta responsabilidad en sustitución del patrón. Por eso es que dice que a cargo de personas sustituidas por el Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado sustituye a los patrones en el cumplimiento de la seguridad de los trabajadores. El IMSS, por ejemplo, se viene a entender como un instituto de seguridad, ¿sí? Esa es su función, seguridad. Como cualquier aseguradora, ¿sí? Haz de cuenta GNP, Médica Sur, que también te dan servicios de salud, ese tipo de empresas. Entonces, el IMSS cumple exactamente con la misma función, solamente que es propiedad del Estado. ¿Ok? Entonces, este IMSS sustituye al patrón en cumplimiento de la seguridad social. Sin embargo, este patrón debe de seguir contribuyendo, debe pagar las cuotas para que se cumpla esta sustitución de salud. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de las aportaciones de seguridad social. Esas contribuciones para la salud que también son parte
de lo que tenemos que pagar para el gasto público. ¿Ok? Luego dice aquí, contribuciones de mejoras establecidas, son contribuciones establecidas en ley a cargo de personas sustituidas que se benefician de obras públicas. Pues sí, mira, si hay no sé, un reencapetado en tu calle, frente a tu casa, si quieren llegar a cobrarte, te pueden llegar a cobrar alguna contribución porque se supone que te estás beneficiando de obras públicas. Esa es la razón del por qué te cobrarían una contribución por concepto de contribuciones de mejoras. ¿Ok? Derechos dice que son las contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación y por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público. Por ejemplo, el Estado, no sé, pues lo que hablamos de las concesiones de las telecomunicaciones son propiedad del Estado. Si un particular las quiere explotar, necesita una concesión, entonces pagan derechos por esas concesiones. O sea, Televisa, por ejemplo, paga mucho por la concesión de la televisión. ¿Sí? Esas telecomunicaciones son propiedad del Estado y el particular que la adquiere debe de pagar a cambio de la explotación de esos recursos. ¿Ok? Entonces, esa es la clasificación de estas contribuciones. Eso es lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación. Y ahora, hay otro elemento importante que también debemos entender, ¿sí? Aquí lo que les comento es que esto que estamos leyendo lo tienen que entender a fuerzas. Si se quieren poner a calcular impuestos, no se lo pueden brincar, ¿eh? No se lo pueden brincar. Si se les hace fácil conseguir un archivito que por ahí regalan en Facebook o que venden, aquellos que venden papeles de trabajo en Facebook y les dicen, pues mira, son mis papeles de trabajo para cálculo de personas físicas, de personas morales, de pagos provisionales y ese tipo de cosas. Ok, si te sirve, si te funciona, ok, úsalos. Pero cuando te llega alguien a preguntar, por ejemplo, si quiere que tú, siendo contador, le presente su declaración anual de personas físicas, pues ahí te vas a dar cuenta que no sabes calcular impuestos, que te estás guiando con el cálculo que hace el sistema, esté o no esté bien, y harías lo mismo que haría el contribuyente si se puede meter al sistema, ver todo lo que hay, quitar unas cosas, ponerle sí, ponerle no, hasta que vea que ya está el saldo a favor y lo envía. Estarías haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Porque tu papelito te lo hizo, porque el sistema prellenado ya lo hizo. Ahora bien, si te lo rechaza, ni siquiera vas a saber por qué, ¿sí? Hay muchos rechazos de las declaraciones anuales, o porque lo hizo el contribuyente sin saber, o porque una vez que lo enviaron, resulta que tienen comprobantes de deducciones personales que no cumplen con los requisitos. El prellenado es un sistema automático. No hay una persona que está viendo tus CFDI y metiéndolos al sistema. No. Hay una nomenclatura que el sistema reconoce y por eso se puede hacer un prellenado. ¿Sí? Por ejemplo, no está vinculado con los CFDI en el caso de personas morales, pero está vinculado con tus pagos provisionales. Entonces, ven tus pagos provisionales, todo lo que hiciste a lo largo de todo el año, y es lo que vas a tener en el prellenado, ¿sí? No hubo una persona que revisó tus pagos de cada uno de los meses y después lo llenó, lo capturó. No, no sucede. Entonces, estás sujeto a algún posible error. Por ejemplo, y esto véanlo, no estoy dando tips para declaración anual de personas morales, pero por ejemplo, si ustedes están en el llenado de la declaración, ¿ok? Y ven sus FDI de honorarios médicos. A lo mejor el concepto sí dice honorarios médicos, pero cuando ven el uso del CFDI dice gastos generales y no el de consultas médicas y todo eso, honorarios médicos. El sistema no lo reconoce, lo quita. Y tú dices, oye, pero tengo un CFDI de honorarios médicos, ¿por qué no está? Lo checas, pues porque en el automático lo quitó. Ok, entonces tú dices, está bien, yo lo corrijo porque
obviamente está mal ese concepto, pero no quiere decir que el CFDI esté mal, ¿sí? Lo incluyo yo de manera manual. Eso es lo que no hace el sistema. Y eso es lo que alguien que no sabe de impuestos no lo va a hacer, ¿sí? O incluso, si está de más, porque hay CFDIs que a lo mejor tienen ahí el concepto de el tipo de pago, ¿no? Y lo pagas en efectivo. Ni lo pagaste con transferencia, tarjeta de débito, crédito, ni con este cheque, no lo hiciste como están los requisitos para estas deducciones. Lo pagaste en efectivo, ¿ok? Y está ahí. Lo que tienes que hacer es quitarlo. ¿Por qué? Porque una vez que lo mandes y la autoridad comienza a revisar, ahí se va a dar cuenta que es un CFDI inválido, porque está pagando en efectivo. ¿Ok? Te lo va a quitar la autoridad. Si tú no lo quitaste, te lo quita la autoridad. Si después decides que te vas a la PRODECOM y todo esto, ok, está bien, pero primero fallaste en la presentación de la declaración. Tú como contador sí sabes lo que otros no, o deberías de saberlo. Siendo contador y lo dejas como está el prellenado y así se manda, sin revisar, por eso vienen los errores y las diferencias. ¿Ok? Ahora bien, los impuestos deben de cumplir, todos deben de cumplir con ciertas características que llamamos nosotros elementos de los tributos, ¿sí? Y son los sujetos, o sea, ¿quiénes se sujetan a esa contribución? Todo aquel que, si hay una ley que te dice que en qué caso se paga el impuesto, entonces hay una persona que incurre en esos actos, en esas actividades, en esos hechos, para entonces hacerse sujetos al impuesto, ¿sí? Entonces son sujetos. Por ejemplo, seguridad social. Acabamos de hablar de esas contribuciones de seguridad social. ¿Quiénes son sujetos? Dicen que a cargo de personas sustituidas por el Estado. Ok, entonces si una persona tiene trabajadores, primero hay una orden constitucional de hacerte responsables por ellos, después laboral y de seguridad que te dice si los inscribes al Seguro Social, te quitas esa responsabilidad, ¿ok? O más bien, la compartes con el Seguro Social. ¿Está bien? Pero si no lo haces, tú eres responsable. Desde ese momento tú ya fuiste sujeto. Si no inscribiste a tus trabajadores, eso es otra cosa. Infringiste la ley. Tienes una infracción porque sería una infracción no darlos de alta. Tu obligación ya estaba. Entonces, eres sujeto desde el momento en que el acto le dio origen a esa obligación, no hasta que te diste de alta. ¿Qué tal si ya tienes trabajadores y te esperas 2, 3, 4, 5 meses y ya los das de alta? Porque te dieron el aviso de que te van a ir a revisar o hay sospecha y tú ya inmediatamente los das de alta. Ese es un problema. No eres sujeto a partir de que te das de alta, sino a partir de que ya tienes la relación laboral. Es distinto. ¿Ok? Los que les comento, los que están, los vendedores de tamalitos y todo esto, no tengo nada en contra de ellos. Al contrario, están trabajando, que es lo correcto es estar trabajando. ¿Sí? Por eso, ¿por qué no le causas problemas a la gente que está trabajando así? Digo, está bien, yo pago impuestos, ellos a lo mejor no. Está bien, pero prefiero que hagan un trabajo así a que estén delinquiendo. ¿Ok? Pero vámonos a lo que es teoría y lo que es la ley. Pues ellos deberían cobrarme un IVA, ¿sí? Tendría yo que pagarle un IVA por el alimento que me están vendiendo, pues alimento procesado. Y ellos a su vez deberían enterarlo al fisco, ¿ok? Son sujetos, ya deberían ser sujetos, ellos, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son sujetos? Aquellos que realicen los actos o actividades o se coloquen en el hecho que la ley señala como causante del impuesto. Es lo primero, los sujetos. Después, el objeto. ¿Cuál es ese hecho? ¿Cuál es esa actividad que causa el impuesto? ¿Sí? Entonces, puede ser que en los impuestos hayan actos que incluso no sean objeto del impuesto. ¿Sí? Por ejemplo, en impuestos sobre la renta. Yo como, si suponiendo que soy trabajador, que tengo un salario, obviamente me descuentan impuestos, pago impuestos a través de una retención. ¿Sí? Tengo que pagar impuestos, eso que ni qué, tengo que pagar impuestos a través de la retención. Ahora bien, ¿sobre qué? Sobre mis ingresos, mis salarios. Después viene una parte exenta, bueno, ahorita todavía no lo vamos a tocar, pero ya sabemos que la ley me dice que por los ingresos tengo que pagar impuesto. Ahora bien,
esos impuestos, habrán algunos que sí, habrán algunos que no, pero porque la ley me dice, ya los consideré, pero quítalos. De estos te permito no pagar impuestos. ¿Ok? Pero hay algunos que ni siquiera los contempla la ley. Por ejemplo, además del salario, a lo mejor la empresa me otorga un uniforme, ¿sí? Para ir al trabajo. Ok, ese uniforme, que bien puede ser de protección o solamente para, su nombre lo dice, uniformarme, me lo pongo, se convierte en una herramienta de trabajo. ¿Es un beneficio? Sí, es un beneficio, porque estoy recibiendo algo, pero no es un ingreso. No es un dinero que estoy percibiendo. Es un beneficio, pero que no es objeto de la ley, ¿sí? Entonces, aquí comenzamos a ver que algunos actos son objeto, otros no son objeto, ¿ok? Siguiente, la base. Ya determiné cuáles son objeto, ya analicé y de esto que es objeto voy a tomar lo que causa el impuesto, ¿sí? Por ejemplo, para impuestos sobre la renta, ya sé cuál es el objeto, que son los ingresos. Ahora, la base, pues a lo mejor la ley me dice que a los ingresos le quite una parte, personas morales, que son deducciones, personas físicas, que son exentos, y en general, personas físicas, deducciones autorizadas personales. ¿Ok? Lo que me quede es la cantidad o la base sobre la cual se va a determinar el impuesto que debo de pagar. Así como en el caso de seguridad social, obviamente, pues hay un análisis de los ingresos o beneficios de los trabajadores, se determina un salario base de cotización con el cual se calcula un salario base del periodo y sobre el cual se aplican las tasas para calcular los ramos de aseguramiento. ¿Ok? Entonces, cada uno de las contribuciones tiene una base. En el caso del IVA, ya tenemos que calculamos un IVA sobre los actos o actividades y le quitamos el IVA que paguemos en nuestros gastos, en nuestras inversiones y en nuestras adquisiciones. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene estos elementos. Y por último, dependiendo de cada uno de ellos, hay o una tasa o una tarifa aplicable sobre esa base que ya señalamos. Por ejemplo, en impuestos sobre la renta, en impuestos sobre la renta puede haber una tasa o una tarifa. En el IVA hay una tasa, no hay tarifa, pero sí hay tasa. ¿Sí? Y hay algunos otros elementos que también dependiendo el análisis de cada contribución vamos a saber qué se le va a aplicar. Por ejemplo, en las cuotas de seguridad social hay una tasa que es aplicable a una base que es también un tanto distinto porque las contribuciones están separadas, ¿no? En ramos de aseguramiento, ¿sí? Riesgos de trabajo, cesantía en edad avanzada, retiro y demás. Son ramos de aseguramiento. Y se aplica una tasa dependiendo a qué ramo pertenece. Igual que el impuesto sobre la renta, se aplica una tasa para personas morales, una tarifa para personas físicas. Para el IVA, igual hay una tasa general, pero también hay una tasa del 0% y hay una condición exenta que me elimina la obligación del pago. Del IEPS hay una combinación entre tarifa y tasas, ¿sí? Entonces, es importante entender esta parte, ¿sale? Ahora bien, eso de pagar contribuciones nos, nos coloca como contribuyentes cumplidos o incumplidos, ¿sí? Es una obligación, por eso es importante aprender, primero que nada, que hay una obligación. Segundo, que hay alguien que lo sabe calcular, que aprende a calcular, ¿sí? No es importante, no es necesario que se conviertan en expertos como para que se dediquen a esto, a calcular impuestos y eso siempre los tengan que hacer. Pero sí es importante entenderlos. Si tú eres empresario, abriste tu negocio con todo y que eres contador, a lo mejor eres contador, pero pues ya dejaste esta parte contable y te dedicas a tu negocio. A lo mejor ya entiendes entonces
que hay obligaciones a las que tienes que cumplir. No las tienes que hacer porque necesitas a alguien que lo esté haciendo, pero tú ya entiendes, ¿sí? El manejo y la obligación. Por ejemplo, si tienes trabajadores, entiendes que hay una ley del Seguro Social, que hay una ley federal del trabajo, que hay una ley del impuesto sobre la renta y cada uno de ellos te va a exigir de distinta manera, ¿sí? Entonces, sabiendo que tienes un negocio, dejas que cada uno de ellos haga la parte que le corresponda. O si tienes un contador que le sabe a todo ello, está bien, es válido, completamente válido. Tú te dedicas a tu negocio y entiendes que cada una de las actividades que desarrollas pueden causar un tributo. ¿Ok? Y fíjense, digo esto porque en muchas ocasiones hay preguntas que las hace gente que nada tiene que ver con el cálculo de impuestos. Por eso les digo que para aprender impuestos no inicias desde calcularlos. O sea, calcular impuestos no te va a hacer fiscalista, no, pero te va a ayudar a entenderlos. Y antes de calcularlos, tienes que analizar, entender por qué tienes que hacerlos. Viene un ejemplo así, seguramente ustedes ya los vieron, porque lo de eso de las redes sociales es universal, es para todo aquel que quiera entrar. Yo vi una, ahí es donde se encuentran de todo tipo. Yo vi una pregunta y no quiero hacer alusión a nadie, pues ni siquiera les voy a decir dónde lo vi. Una persona que dice, oye, tengo un cliente que me está pidiendo que le haga su declaración. Y resulta que es un pensionado, ¿no? Que pretende hacer su declaración y tiene gastos, por ejemplo, se compró su casa, está pagando intereses a un banco, que si son deducibles, sí, son perfectamente deducibles. Es que dicen que el Infonavit el SAT está regresando los intereses que estás pagando del Infonavit. Mentira. Eso lo dice cualquiera que no sabe de impuestos, ¿sí? Los intereses que pagas al Infonavit nunca los vas a recuperar, salvo que ya hayas terminado de pagar y por alguna razón te estén descontando, te estén reteniendo y tú quieres recuperar eso que pagaste de más porque ya cumpliste con tu pago, tú ya pagaste tu casa, ya liquidaste tu crédito, te siguen descontando, es la parte que tú tienes que arreglar, ¿sí? Pero ojo, esos intereses que te cobra el Infonavit nunca te los va a regresar, salvo lo que les menciono, ¿ok? Porque el interés es lo que ya sabemos, es un costo de financiamiento. El Infonavit no te vendió una casa, ¿sí? El Infonavit te prestó dinero. Es una entidad de tipo financiera que hizo prestarte dinero para que tú tengas una casa. ¿A cambio de qué? Tú le pagas intereses por el financiamiento. ¿Sí? Es un financiamiento. Debes de pagar intereses por ese crédito del Infonavit o incluso si te lo da el Fobiste o si te lo da el banco. Préstamo por crédito hipotecario, ok, pero entiéndelo. Y luego hay contadores que así se los preguntan y así hacen la pregunta nuevamente. Tú como contador no puedes entender que el SAT en tu declaración te va a regresar los intereses que le pagaste al Infonavit. No, eso es falso. Lo que está pasando es que el SAT, más bien, el fisco, te permite deducir, porque por eso es que hay una base, ingresos menos exentos y en este caso menos deducciones personales. Te permite el fisco quitar ciertos gastos bajo ciertas condiciones y uno de ellos, los intereses del Infonavit. Y eso no son todos los intereses, son solamente intereses reales, ¿sí? Tú tienes un total de intereses pagados al Infonavit, suponiendo en el año 10,000 pesos, ¿ok? Esos son los intereses que pagaste completos, totales. Y esos no son los que te va a devolver Hacienda. Los puedes deducir sobre tus ingresos para determinar una base. Pero ¿cuáles? Incluso no todos. Los intereses reales, aquellos a los que les aplicaste la inflación. Entonces, los intereses menos la parte inflacionada, lo que te queda son los intereses reales. La palabra real se refiere a inflación. ¿Ok? Entonces, no vas a recuperar los intereses, los vas a deducir de tus ingresos.
y determinas una nueva base. Y si tienes gastos hospitalarios, dentales y demás permitidos, los disminuyes también y determinas una nueva base. Y sobre esa base recalculas el impuesto, determinas un impuesto definitivo, lo comparas con el que te retuvieron y ahora sí, si te retuvieron más del que tienes ahí definitivo, entonces la diferencia es lo que puedes recuperar. Incluso aquí, con la pregunta que les mencionaba de esta persona del pensionada, resulta que no tiene retenciones, ¿sí? Ya sea porque no le quisieron retener o porque, pues a lo mejor sus ingresos no rebasan el tope exento, los percibe exentos, su CFDI no tiene retenciones, a lo mejor ni siquiera le dieron el CFDI y ni le interesó, pero lo pueden descargar de la página de SAT, ¿ok? Entonces, pueden recuperar esas constancias de retención, esos CFDI de retenciones. Y ahora bien, la pregunta era, ¿es que esta persona paga sus intereses del Infonavit, cree que los puede recuperar? Ok, solucionada una parte, más bien aclarada. La segunda, que tiene, que tiene deducciones personales y las quiere aplicar. ¿Ok? Estoy prellenando viendo el prellenado de la declaración y no tiene saldo a favor. Y la pregunta es, ¿qué podría ser? ¿Dónde podría estar el error? ¿Por qué no me están arrojando saldo a favor? Ok, ok, ok. Volvemos a la pregunta original. Dices que esta persona quiere, primero que nada, entiende que puede recuperar los intereses del Infonavit y tú ni siquiera se los puedes explicar. Tienes que aprender impuestos. ¿Ok? Segundo, no le retuvieron, ya sea porque está exento o porque no quisieron retener, lo que sea. Entonces, no tiene retenciones. Y su pregunta es, ¿por qué aplicando deducciones personales no le da saldo a favor? Pero, ¿cuál saldo a favor quieres obtener si primero no hubo un pago? ¿Sí? ¿Qué es esto? Que de lo que tú pagas, porque primero hay una obligación de pagar impuestos. Pagas tus impuestos, pero lo que no debas de pagar, te lo tienen que regresar. Si pagaste de más, o incluso si te equivocaste al pagar, contribuyente cualquiera, metió una declaración errónea, pagó de más, entonces solicita devolución porque es un pago indebido, tiene derecho a la devolución, la recupera, ok, se cumple todo esto, pero primero que hizo, pagar un impuesto. Igual que las personas morales, igual que cualquier persona física, te retuvieron vía nómina, impuestos, entonces cuando tú presentas declaración, presentas tus comprobantes de deducciones personales, tienes saldo a favor. ¿Por qué? Porque la base se disminuyó. Tuviste una base distinta cuando todavía no aplicabas esos gastos personales. Entonces, cuando aplicaste deducciones personales, se supone entonces que la base disminuyó, el impuesto también, y consecuentemente, lo que tú ya pagaste se convierte en diferencia contra el que estás calculando en definitivo. Ese pago en demasía se convierte en un saldo a favor, un pago en exceso que te pueden devolver. En automático no te lo van a dar, tú lo tienes que solicitar vía declaración. ¿Ok? Ese es el procedimiento, pero primero lo pagaste. De entonces, ¿de dónde viene la palabra devolver? Pues de algo que fue y regresó. ¿Sí? Prestas dinero, te pagan. Ese es devolver. ¿Sí? Bueno, con otro nombre, pero el pago es que te regresen lo que tú prestaste. ¿Sí? O incluso le vas con tu novia, le das el anillo de compromiso porque ya te quieres casar, te lo recibe y el otro día te lo devuelve. ¿Qué te devuelve? Lo que le diste, ¿sí? Digo, perdón por el ejemplo, para nada más para meternos en contexto, pero eso es importante. Ahora bien, esto, por qué quiero que resaltar esto? Porque si no entendemos estos conceptos que son súper básicos, que un contador no se puede equivocar, pues lo demás va a ser más complicado. Por eso les digo que comprar un archivito en Excel no quiere decir que yo ya sepa y que yo ya haya aprendido a calcular impuestos. ¿Ok? Para eso necesito primero entenderlos y después
practicarlos para que ahora sí pueda decir que ya estoy calculando un impuesto, ¿sí? Aquel especialista no necesariamente es experto. El especialista, hasta que lo hace, entonces sí, ya tiene experiencia y ya es experto. La experiencia viene de tener esas actividades. Sí, y incluso si lo que quieres es archivitos en Excel, porque así es más fácil hacer tus papeles de trabajo, te aseguro que una vez que ya domines los impuestos, ni siquiera vas a necesitar que alguien te regale un archivo en Excel. Tú mismo te vas a poner a hacerlos. A lo mejor, y no necesitas que hagan todo en automático, que tenga una macro que te hasta te ponga la cantidad de letra, que te ponga en rojito cuando es el saldo a favor, que te ponga en otro color cuando es a cargo, ese tipo de cosas. No lo necesitas. Si lo puedes aprender y lo haces, está súper bien, pero no lo necesitas. Con que tu papel de trabajo te sirva para lo que es, para calcular impuestos, suma, resta, multiplicación y división, con eso tienes. Y ya si quieres algo más complicado, métete a un curso de Excel. Por ejemplo, aquí, incluso yo estoy en contra de uso de papeles de trabajo en Excel, que recuperen de páginas, pues métete a los cursos de Rogelio Martínez Santana, un buen contador, fiscalista, ingeniero que también sabe de impuestos, ¿sí? Entonces, aprendes a desarrollar tus propios papeles de trabajo y sabes cómo se hacen las macros. Y si quieres seguir aprendiendo en impuestos y además combinar con normas de información financiera, incluso medios de defensa, pues yo te pongo otras dos opciones, incluso que también lo están haciendo, están dando cursos aquí al público, pues, mis tocallitos, Efraín Salvador, Roberto Efraín Cabrera, que también son expertos en impuestos, en finanzas, en medios de defensa. Y si quieres aprender de derecho fiscal, porque no te quieres ir, no te quieres esperar hasta que te llegue el fisco a revisarte o te están requiriendo, pues estudia derecho fiscal con, con José Luis Arroyo Amador, que también es un experto en derecho fiscal y ese tipo de cosas. Entonces, lo importante es que aprendas con los que saben y ahora sí, a darle una mejor asesoría a tus clientes. Me voy a ir con la explicación de todo esto que venimos viendo, iniciando y aplicando con el impuesto sobre la renta. Ahorita no vamos a ver cálculos de impuestos del impuesto sobre la renta. Vamos a ver las nociones y después sí, comenzamos con los cálculos. Primero, el impuesto sobre la renta, ¿qué es? Primero, ¿qué es renta? Me dice el nombre impuesto sobre la renta, pero no me dice qué es renta. Al menos en el título no. Y me voy al texto de la ley del impuesto sobre la renta y en ninguna parte me dice lo que es renta. Me dice cómo determino el impuesto sobre la renta, pero no me dice qué es renta. Sí me dice cuáles son los ingresos que causan impuestos sobre la renta. Sí me dice cuáles son las deducciones para disminuir los ingresos que causan impuestos sobre la renta. Sí me dice cuáles son los exentos aplicables a los ingresos de las personas físicas para que no paguen tanto impuesto sobre la renta. ¿Ok? Pero no me dice que es renta. Y a final de cuentas, renta, por su palabra, se refiere a patrimonio. Y hace muchos años sí estaba en la ley del impuesto sobre la renta lo que era renta relativo a patrimonio. Por eso es que en clase, cuando estudiábamos la carrera, los maestros nos explicaban este tema de impuestos sobre la renta como incremento en el patrimonio, lo que causa el impuesto. Todo aquel incremento en el patrimonio causa impuestos sobre la renta. Y después le añadieron o lo que te impida disminuirlo. ¿Sí? O sea, pagos que no hiciste se convierten en un ingreso porque evitaste la disminución de tu patrimonio, por lo tanto, se convierte en un ingreso. ¿Ok? Entonces ya ven que no es tan simple hablar de ingreso cuando se trata de impuestos sobre la renta, tiene ciertas características y una de ellas es esta, ¿qué es renta? ¿Sí? Entonces ya sabemos que es relativo al patrimonio. Y después, ¿quiénes son sujetos? Sujetos aquí en México son personas físicas y morales que en México, por sus ingresos, ¿ok? Entonces, el objeto del impuesto sobre la renta no es la utilidad, no es la ganancia, es el ingreso, ¿ok? En términos generales. Y bueno, también me dice que son personas físicas y morales, que casualmente aquí en México, pues no hay más que personas físicas y morales. No es necesario que lo dijeran, con que dijera que son personas,
pues ya se entiende que son ambas. ¿Ok? Dice, también son sujetos los que sean residentes en el extranjero cuando realicen los actos considerados como causantes del impuesto. Es decir, extranjeros que vienen aquí a México por alguna actividad comercial y se regresan, no son contribuyentes aquí en el país, dados de alta formalmente. Pero el hecho de haber realizado un acto de comercio que en México se considera causante del impuesto, entonces estos son sujetos del impuesto sobre la renta. No son contribuyentes, no lo son porque no están dados de alta, pero sí son sujetos. Por lo tanto, entonces tendrían que pagar un impuesto aquí en el país. ¿Ok? El objeto. En el caso del impuesto sobre la renta, el objeto del impuesto, como les dije, no son las utilidades ni las ganancias. Dice aquí, es objeto del impuesto los ingresos obtenidos por el contribuyente, independientemente de dónde procedan, de cualquier parte del planeta. ¿Estás en México? Aquí eres contribuyente. ¿Que tienes ingresos en Estados Unidos? Ok, allá está tu otra empresa o tu única empresa, está allá, pero tú estás aquí en el país. Entonces, lo que tú percibas de tu negocio en Estados Unidos, que venga aquí en México, paga un impuesto. Repatriación de capitales, recuerden esa parte. ¿Ok? Que yo le vendí desde aquí a un coreano, a un chino, pues eso del intercambio, ¿ok? Me paga. El acto de comercio se hizo aquí se causó el impuesto y aquí se paga, ¿ok? Bueno, yo tendría, lo único que tendría la duda es si un mexicano se va a la luna, ¿cómo le pagaría el impuesto? Porque, pues, oye, pues no es territorio, ¿verdad? Entonces, si está en otro planeta o en la luna, pues, ¿cómo causaría el impuesto? Hasta que regrese, ¿no? Porque pues, allá pues, no es residencia de nadie, ¿ok? Pues ni está en el extranjero, ni está aquí en territorio nacional. De hecho, está fuera de territorio, de cualquier territorio. Bueno, detalles que obviamente son contados los casos, ¿ok? Hay una tesis que habla acerca del objeto del impuesto, ¿sí? Me voy a brincar directamente. Y dice aquí, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que obtengan los sujetos pasivos del mismo, o sea, los contribuyentes. Entonces, el objeto del impuesto sobre la renta es el ingreso y no la utilidad. ¿Ok? Nada más para aclarar este punto. Ya después veremos, cuando veamos específicamente impuestos sobre la renta, qué pasa con los pagos provisionales. ¿Ok? La base del impuesto. Estamos hablando que en el impuesto sobre la renta, como cualquier otro, hay una base, ¿sí? Dice aquí, es base del impuesto la utilidad fiscal que obtenga el contribuyente en términos de la ley del impuesto sobre la renta y el artículo 9 y 10 de la ley, ¿ok? Nos dice que hay un procedimiento para determinar una utilidad fiscal. Esa es la base para impuestos sobre la renta. Ingresos menos deducciones menos PTU pagada me da la utilidad fiscal. Le quito pérdidas fiscales, me da un resultado fiscal. Sobre ese resultado fiscal aplico la tasa general. ¿Ok? Ahora, eso es personas morales. Personas físicas, tenemos ingresos acumulables, que es el total de ingresos que perciba la persona, menos parte exenta. ¿Sí? De todos los ingresos, hay una parte que la ley dice, de esta, una parte la vas a liberar del impuesto, no va a causar impuesto, no me vas a pagar contribución. Ok, es la parte exenta. ¿Sí? Ahora bien, son distintos, ¿no? Persona física, ingresos menos exentos menos, y eso es hasta el anual, deducciones personales que autoriza la ley con ciertas condiciones, ciertas características, pero permitidas. Si no las cumplo, obviamente no las puedo aplicar, pero ese es el caso de ambas. Personas morales, resultado fiscal. Personas físicas, ingresos acumulables. Obviamente, menos la parte exenta, menos deducciones personales. ¿Ok? Para ambos casos son distintas la base. Ahora, la tasa del impuesto. Para el impuesto sobre la renta de las personas morales,
ya determinamos una base, ¿no? Ingresos menos deducciones, menos PTU, menos pérdidas y demás. Me da una base. Sobre esa base yo aplico una tasa. La tasa general del 30%. Es la tasa máxima para el pago de impuestos de personas morales. Ahora bien, personas físicas. Personas físicas, hay un tratamiento, ¿sí? Hay un ingreso, ya sabemos, quitamos parte exenta, quitamos deducciones personales. En el mes en que perciba el ingreso o en el periodo que yo calcule, porque dependiendo qué régimen se trata, las personas físicas aplican una tarifa del mes o del periodo, que en este caso puede ser acumulada a enero, a marzo, abril, dependiendo del mes que voy a pagar. ¿Ok? Entonces, tengo una tarifa mensual o del periodo provisional y una tarifa del ejercicio. La tarifa provisional se convierte al final en la anual en cada uno de los meses acumulados. Es lo mismo, ¿ok? Pero fraccionado. Entonces, ese sería el procedimiento, la tarifa aplicable a personas físicas, en el caso del impuesto sobre la renta. Si quisiéramos ver el ejemplo para otros, bueno, por ejemplo, en el caso del seguro social, pues hay distintas tasas, hay algunas veces sobre salario base de cotización, otros sobre el salario mísero, que sería la UMA elevado a un periodo, en otro específicamente la diferencia entre salario base del periodo menos 3 veces la UMA elevado al periodo. Bueno, ya ustedes por cada uno de los conceptos entenderían cuál sería su aplicación. ¿Ok? Pero en general, esto es el procedimiento para el impuesto, el tratamiento de los impuestos del, específicamente aquí, impuesto sobre la renta. Cuando hablemos del IVA, ahí sí tendremos que ver a qué actos o a qué actividades, a qué conceptos le corresponde una tasa al 16, una tasa al 0%, si es exento o incluso si es no objeto de la ley del IVA. ¿Ok? Y aquí incluso les haría una pregunta muy interesante. ¿Por qué en este caso, hablando del IVA y de los procedimientos, por qué un CFDI de gasolina nunca cuadra? Sí, sí, hablando de gasolina, si por ejemplo yo compro otra computadora, lo que me cueste, le van a adicionar el IVA, ¿verdad? Si compro, no sé, un celular, pues lo que me cueste más IVA, ¿ok? Ahora bien, me dan mi comprobante de gasolina y muchas veces una práctica vieja que ahorita por la emisión de CFDI ya no se usa, pero eso sucedía. Yo no les voy a decir que ay, hicimos cosas indebidas, porque eran muchos, ¿no? Muchos lo hacían. Yo, cuando estaba en el despacho, por ahí del 98, 99, cuando era auxiliar contable, llegaban los gastos y algunas veces te mandaban las notas de gasolina. Y al final nada más ponían la cantidad porque el gasolinero ni se preocupaba en llenarla. Te le daba tu notita y tú ya veías cómo le hacías. Tenías tu nota de gasolina y hasta el encargado, el dueño del despacho, el contador, decía, divido entre 1.10 en su momento, o bueno, lo que ahorita sería 1.16, y determinas la base y por diferencia ya sacas el IVA. Ya nosotros llenábamos la notita de gasolina y le poníamos el RFC, el nombre del contribuyente y ya. Hoy obviamente no se puede hacer eso. Error ahí. ¿Por qué nunca cuadraban esas notas de gasolina? Lo dividía entre 1.16 y nunca me daba la base exacta. El IVA nunca me daba. Había diferencias. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de esa diferencia? Precisamente esto que les comentaba desde el principio. El objeto, el sujeto y la base. El IEPS es una contribución que se causa sobre ese producto que es la gasolina. El IEPS tiene tres elementos para la gasolina. ¿Sí? Ahora, si me voy al IVA, tradicionalmente en la escuela nos decían que un impuesto no es base de otro impuesto. Mentira, sí puede ser. De su propio impuesto no. Ok, del IVA, por ejemplo, un artículo más IVA sumado no se puede convertir en base para calcular IVA. Sí, ahí sí se convertirá en un impuesto en cascada, porque el IVA no es base para IVA. Sin embargo, el IEPS,
Bueno, el IEPS tampoco puede ser base para IEPS, pero si le sumo a la base del servicio o del producto que me causó el IEPS, se lo sumo y la suma si es base para IVA, ambos. Que hago una importación, pago impuesto general de importación o de exportación, se suma la base para calcular el IVA. El IGI, el impuesto general de importación, sí es base para IVA. Entonces, la lógica me lleva a creer que un impuesto no es base para otro impuesto. Sí es. Solamente tengo que entender que no es base para el mismo impuesto, porque no puedo pagar dos veces el mismo impuesto por la misma actividad. ¿Ok? Entonces hay que entender esta diferencia. Vuelvo a la parte de la gasolina. La gasolina tiene tres elementos, ¿sí? Y como cualquier otro, se suman a la base y sobre el total más el IEPS se calcula el IVA. Ahora, cuando calculo el IVA, resulta que de estos tres elementos que le menciono del IEPS, uno de ellos no causa IVA. ¿Y por qué esa pequeña diferencia? Al final, nunca les da el IVA de una nota de gasolina. Esa es la razón. Ya en su momento veremos cómo se calcula ese IEPS y ese IVA y por qué no les da el cálculo, pero ya con números. ¿Ok? Aquí lo importante es esto, que se entienda por qué una cosa es distinta que la otra. Eso es lo importante para cada uno de ustedes. Entonces, aquí si ustedes no son aunque son contadores, no son especialistas en impuestos, no importa.